Nos acompaña esta noche el diputado provincial González Espíndola. ¿Cómo andas, Daniel? Buenas noches, gracias por venir. ¿Te puedes sacar? Podemos. Me pongo a los 2,5 metros y te vamos a escuchar mejor. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, recibirme siempre acá. Gracias. El diputado provincial, el doctor Gastón Isa. Gastón, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con vos. Gracias, para volver a charlar un ratito. Digo, esta es una realidad de la provincia, hoy bloqueada en las rutas más importantes. Hay intenciones dentro de la Cámara de aportar, intentar flexibilizar. Cuéntenos lo que estamos viendo, las declaraciones. Y te he escuchado, Daniel, con algún intento de flexibilizar, algún aporte de la legislatura para los protocolos para transportistas locales y foráneos. Sí, y creo que lo hemos logrado, que se ha llevado adelante. Obviamente que lo hemos hecho trabajando en conjunto con el Poder Ejecutivo, con representantes del Poder Ejecutivo, con representantes del Comité de Crisis y también conversando con los representantes sindicales del sector de camioneros. Creo que desde la semana pasada, al comienzo de esta semana que viene, se van a notar estos cambios que han habido en el protocolo, que son el resultado de conversaciones y de un trabajo que llevaba una intención de equilibrar entre los intereses particulares con el interés general. El interés general es lo que sale en la foto de la ministra. Es el interés de todos los ciudadanos de San Luis. Acá las medidas que se toman y que se llevan adelante son medidas que han surgido por esta necesidad que ha generado la pandemia de proteger a los ciudadanos, de que no se produzca una propagación. Está bien. Que esa propagación, si es de golpe, de pronto nos encontramos con que no alcanzan las camas o que no van a alcanzar los respiradores. Está bien. Y donde las decisiones que se van a tener que tomar van a ser más graves que decidir, bueno, ¿hacemos un PCR o no hacemos un PCR? Es más grave pensar, bueno, ¿a quién le damos una cama? Te hago una consulta en el medio. Digo, en la última actualización del protocolo que se estilaría, se aplicaría desde la próxima semana. Sí. ¿Tiene aportes de la Cámara de Diputados de la provincia? Sí, por supuesto. Digo, yo cuando dije en informe en consulta al Comité de Crisis, ¿estoy equivocado en este tema? ¿O ustedes han aportado en este nuevo protocolo a utilizarse desde el lunes? No, nosotros tomamos una iniciativa. Te escucho a vos, Gastón, después. Tomamos una iniciativa, primero en base debates que se dieron en la Cámara. Nosotros escuchamos también los sectores de la oposición. Un debate, a lo mejor no le aprobamos en ese momento, porque no coincidíamos en cómo se venía dando el planteo. Y aparte también porque se da una situación que muchas veces se habla, bueno, no dialogan, no quieren dialogar. Pero nosotros en la Cámara de Diputados también somos los pares. Ellos quieren dialogar nada más con el Poder Ejecutivo, con el Comité de Crisis. Y nosotros en la Cámara de Diputados, justamente, diputados del partido gobernante, podemos escucharlos, llegar en conjunto a una solución y luego el Comité de Crisis sin duda que nos va a escuchar a nosotros más que somos del mismo partido, ¿no? Está bien. Pero ellos directamente saltean, se van al Comité de Crisis, cuando el Comité de Crisis los escucha y no le da lo que ellos quieren, no hay diálogo. No es eso. Sin duda que hubieron. Nosotros los escuchamos y nosotros vimos, sobre todo, esa situación cuando conversábamos con nuestros compañeros del gremio de los camioneros, que decían, no, mira, nosotros entramos, tenemos que pagar 2 PCR, cada PCR nos sale 6.000 pesos, tenemos que estar 7 días en un hotel hasta que nos dan el segundo PCR, después cuando queremos ir a visitar a la familia ya se nos acabaron y tenemos que salir corriendo, tenemos 2 horas con la familia. Entonces pensamos una manera de solucionar esa situación, pero donde no se debilite las garantías del sistema que ha dado para la prevención contra el COVID el gobierno. Entonces, déjame que lo voy a dar a Gastón, porque Daniel dice, ustedes solamente quieren cuestionar el Comité de Crisis y no charlan nada en la legislatura, ¿es así? No, en realidad nosotros desde el primer momento, desde los bloques de la oposición, y hablo por el interbloque que conducimos, que es San Luis Unido, desde el primer momento manifestamos nuestro apoyo al Comité de Crisis desde el punto de vista sanitario. Lo que sí hemos notado a lo largo de estos meses es que claramente no se ha podido y no se ha logrado mantener un equilibrio entre lo que pasa desde el punto de vista sanitario y lo que pasa desde el punto de vista económico y social. Entonces, no se ha logrado ese equilibrio más allá de la falta quizás, no sé si de diálogo,
o de escuchar, pero sí la falta de materializar acciones que repercutan en bienestar de los sanluiseños. Porque claramente podemos hablar de acciones puntuales o concretas sobre un tema puntual, pero la realidad es que hoy la sociedad de San Luis está pasando por un momento que, digamos, en un primer momento no teníamos virus comunitario. Entonces, teníamos que cuidar el estatus sanitario. Correcto, de acuerdo. Después ya el virus ingresó a nuestra provincia y ya el virus es comunitario. Entonces nosotros, de alguna manera, o el gobierno provincial, no tiene hoy una agenda para el sector productivo, para el sector del comercio, porque el COVID claramente ha azotado a distintos sectores. Nosotros hemos presentado desde la oposición proyectos, iniciativas legislativas, por supuesto trabajadas consensuadamente con distintos sectores, con el Consejo de Ciencias Económicas, con el sector del turismo, y claramente hoy no tienen una respuesta favorable para su situación. Te cambio la pregunta. ¿Qué porcentaje de acierto ha tenido el Comité de Crisis o el Gobierno Provincial hasta este momento en la lucha contra la pandemia en todo en forma integral, económico, social y sanitario? Yo no lo podría puntuar, pero sí lo que podría decir es que en cierto punto ha fracasado de alguna manera, porque claramente, por un lado, hemos tenido y hemos superado los 1000 y pico de contagios o de infectados. Tenemos lamentablemente más de 20 personas fallecidas por COVID. Hemos tenido fuertes reclamos también del sector salud, a quien también les mando un afectuoso saludo por el trabajo incansable que vienen desarrollando no solo los médicos, los camilleros, todo el sector de la salud pública de la provincia, quien también han visto y han manifestado reclamos para con el gobierno por la falta de elementos de bioseguridad y demás. Entonces, uno para puntuar la verdad, yo tendría que decirlo en términos generales. Por ejemplo, si yo te pudiera decir cómo evalúo el plan que realizó la provincia respecto de la lucha contra el hambre, te podría decir que con los indicadores que hoy publicó el INDEC, fracasó también. 39% de personas pobres en la provincia de San Luis. Tenemos en el Gran San Luis, entre personas en situación de pobreza e indigencia, más de 100.000 personas en esa situación, de los 235.000 personas que comprenden o que viven en el Gran San Luis, que comprende la ciudad de San Luis, La Punta, Juana Coslay. Entonces, en términos generales, lo que quiero decirte, Orlando, Daniel, es que el gobierno ha fracasado porque no tiene una agenda post-COVID. No tiene una agenda para el sector productivo, no tiene una agenda para, por ejemplo, los incendios forestales que han hecho por todos lados en la provincia. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué han hecho? Queja de los bomberos también, porque no sabemos cuál es, qué información existe. Otro tema puntual. Nosotros como oposición no contamos con información fidedigna y real, que cuando uno cuenta con información real, le lleva tranquilidad al ciudadano. Entonces, en todos estos meses de gestión, una sola vez fue la jefa de gabinete de ministros a dar su informe, que por ley está obligada, a la sesión informativa. Una sola vez fue. Después fue acompañada por la presidenta del Comité de Crisis. Hemos pedido infinidad de pedidos de informe y no son respondidos. Entonces, digamos, más allá de que pueda haber un diálogo a través de los colegas diputados y demás, pero la respuesta materializada en hechos, en programas, en ayudas y en auxilios para la sociedad de San Luis no se ve. Bien, voy a utilizar un término que utiliza el Comité de Crisis, el gobernador. La oposición dice, Daniel, el gobierno ha focalizado demasiado el tema sanitario, en la cual muchos hasta cuestionan los protocolos sanitarios, y ha descuidado el aspecto económico. ¿Lo entendés así? No, ¿O es todo lo contrario? Además, dice la oposición, no tiene agenda intrapandemia y pospandemia. Primero que la pandemia no ha pasado, así que no podemos hablar de pospandemia. Eso me parece que es adelantarse en el tiempo y terminar generando estas situaciones, porque es fácil decirle al que está encerrado o al que hoy no ha podido trabajar con su comercio, por ejemplo, como lo hubiera hecho si no estuviéramos en pandemia. Es muy fácil decirle, che, el COVID no te va a hacer nada, salgamos a reclamar, mirá que si es una gripecita nomás. Entonces se empieza a generar un clima de enojo, y en realidad todas las medidas que se están tomando no es para que la gente no trabaje, o para que no se abra un comercio, o para que la gente no entre turismo a San Luis, es para proteger a nuestra sociedad.
Nosotros tuvimos al principio 6 meses en que estas medidas fueron exitosas. No hubo ni un contagio en la provincia, prácticamente. Bueno, después, en esos momentos, yo recuerdo que como estaba la sensación de que no había contagio, hasta uno mismo sentía, bueno, si no hay contagio, salgamos, que esto, que se tiene que liberar. Y había presiones muy fuertes para flexibilizar los ingresos de nuestra provincia, para flexibilizar esto. Pero después, cuando se producen los contagios, empiezan a buscar quién son los culpables. Empiezan, a ver, ahí está, fracasaron porque se contagiaron. Y bueno, si están presionando por todos lados para que se flexibilice, como lo están haciendo ahora en los límites de nuestra provincia, el hecho que sea comunitario no significa que ya está, que se contagie todo el mundo. No, si se contagia todo el mundo no nos va a alcanzar las camas para atender Está bien, a Daniel, la gente. Con todo lo que conocemos, la focalización sanitaria, no digo es casi exclusiva, pero es muy importante. ¿Ha sido efectiva? El tema de la economía que maneja, Sí. sin duda que el golpe a la economía no es solamente en San Luis, es en el país y es en el mundo. ¿Por qué? Porque la pandemia ha exigido esto. No vaya a pensar que nosotros, por ejemplo, no hablábamos con el comité de crisis y charlamos, mira, busquémosle la forma para que los comercios abran y por lo menos nos puedan vender a nosotros porque necesitan trabajar, porque no tienen ingresos. Cuando se habla de pobreza, de indigencia, y claro, si la gente no puede trabajar ahora, no puede producir como se produciría si no estuviera la pandemia, tienen que estar encerrados y están viviendo de lo que la nación les ha determinado con el IFE o con la provincia los puede llegar a ayudar. Y claro, es la situación, pero no es una cuestión que lo ha determinado la provincia o el Ejecutivo porque quiere. Está bien. Se ha ¿Para generado vos así. es acertado en su mayoría todo lo que ha actuado el comité de crisis? Por supuesto que podemos Digo, tener errores. era nuevo para todos. Se pueden cometer errores, como se pueden tener muchísimos aciertos. Y es fácil decirlo después con el diario del lunes. Mirá, acá se equivocaron, acá no. Pero sin duda que todo lo que se ha hecho de la mejor voluntad para resguardar a nuestra sociedad. ¿Qué grado de injerencia, posibilidad de agregar, proponer, mejorar ha tenido la oposición dentro del comité de crisis, todos los protocolos que conocemos y que tenemos que estilar nosotros día a día? Nosotros lo hemos podido hacer a través de proyectos que han sido tomados después, algunos, por el comité de crisis y los han plasmado y los han llevado adelante. Nosotros siempre hemos manifestado nuestra voluntad de diálogo y de aporte. Su voz se ha escuchado en el comité de crisis. Se ha escuchado a través de algunas declaraciones o algunos proyectos que hemos presentado y los han tomado, pero no lo que tiene que ver con la agenda productiva, turística, sino más bien específicamente del COVID o de la cuestión sanitaria, ¿no es cierto? Nosotros estamos a disposición, lo hemos manifestado desde el mes de marzo, estamos a disposición como una oposición constructiva, sabemos que es un momento difícil, que es una situación que no es ajena, es una situación mundial la que estamos viviendo, pero nosotros nos vemos en la obligación también de ejercer el control, de solicitar estas medidas y también de decir lo que estamos viendo nosotros, porque no es lo que ven un grupo de 9 diputados, que es la primera minoría en la Cámara Baja de la provincia, sino nosotros también nos valemos de lo que nos dicen los sectores medios, de lo que nos dicen los más humildes. Entonces, cuando uno ve estos indicadores, claramente no lo sorprenden tanto, porque cuando uno se da una vuelta por algunos barrios de la ciudad de San Luis, se da cuenta. Y también eso tiene que ver con la ineficiencia, la mala administración, tanto del gobierno provincial como del gobierno municipal. Usted va por la zona sur y a la gente le falta el agua, no hay prestación de servicio, usted ve cómo a la gente se le quiere meter permanentemente la mano en el bolsillo con medidas recaudatorias, como por ejemplo con el cobro de los servicios, de las tasas a través de una boleta de la luz, en estos momentos, porque muchos me han dicho, sí Gastón, pero hay 14 municipios que lo han implementado, sí, pero no era en este momento. No en un momento en donde la gente realmente está contando peso por peso para poder llevar alimento a su casa, para poder hacer frente al pago de alguna boleta, de alguna tarjeta de crédito. ¿Es recaudatoria la decisión municipal, netamente? En mi opinión, por supuesto que sí. ¿Estacionamiento medido Y doble? es ilegal, y además es ilegal, porque en el Consejo Deliberante ese convenio tiene una cláusula que fue votada por nuestros concejales de San Luis Unido, fue votada en contra, una cláusula por la cual se le habilitaba al intendente a realizar un tipo de convenio, pero con afectación específica, no para recaudar y para decir, bueno, vamos a cobrar la luz y además vamos a cobrar las tasas y los servicios que no prestamos. Daniel, ¿por qué se le exige tanto
y tiene tanta exposición hasta nacional la provincia de San Luis con sus protocolos? Los protocolos no son mucho más exigentes que lo que exigen otras provincias. Yo creo que se está generando un clima de desestabilización en lo que la provincia de San Luis nos toca ser de alguna manera los protagonistas. Cuando hablamos de los autoconvocados, que son quienes están cortando la ruta, no se puede definir quiénes son los autoconvocados, porque no son una organización. Entonces vos por ahí te sentaste con uno que dice, bueno, yo soy autoconvocado, represento. Habló con el gobierno supo qué es lo que están reclamando, se modificaron los protocolos y al rato sale otro que dice, yo soy un autoconvocado, conmigo nadie habló. No están organizados. Entonces, por ejemplo, con el tema de los transportistas, nosotros nos sentamos a conversar con los representantes gremiales y entendimos cuál era el problema y buscamos una solución, por supuesto, una solución que estuviera al alcance y que no pudiera debilitarse. El gremio de camioneros. Gremio de camioneros. Es para los transportistas puntanos. Nosotros buscamos, por supuesto, la solución para los transportistas puntanos. Bien. No tenemos ni la posibilidad ni la jurisdicción de tomar una decisión que vaya más allá de nuestra provincia, ¿sí? De ahí surgió que ahora pueden entrar con un PCR que lo traen de afuera, pueden estar 72 horas, y sin duda que van a seguir habiendo y que van a encontrar trabas y que le vamos a buscar la vuelta, pero siempre tratando de garantizar la salud de toda la sociedad. Bueno, pero ese protocolo que se podría en funcionamiento el próximo lunes, ya ha sido rechazado con este corte de ruta por los productores, que digo que han puesto yo le pondría hasta exigencias, en la cual piden hasta libre circulación en todo tipo de camino dentro de la provincia. Bueno, pero de ahí las declaraciones del Comité de Crisis. Yo la primera pregunta que hago, ¿hay alguna provincia que hoy tenga libre circulación y que no les pida por lo menos un PCR para decirle, mire, vamos a seguir contagiando en nuestra sociedad? ¿Quién va a garantizar después si en nuestra provincia nos empieza a pasar lo que le está pasando a Mendoza o Córdoba, que no les van a alcanzar las camas para las internaciones? Porque no es solamente que el virus es comunitario, está controlado. Pero está controlado porque justamente se llevan y se cumplen estos protocolos. Quiero usar una palabra tuya, Daniel. Cuando él habla de desestabilización, Gastón, ¿a quién quieren desestabilizar? ¿Al modelo provincial? ¿Al modelo de gobierno nacional? ¿Cuánto tiene de genuino en el reclamo de los productores y cuánto tiene de político partidario? Mira, Orlando, yo ahí en eso disiento con Daniel porque realmente yo no creo en esa conducta de la gente que realmente está pasando por una situación muy crítica. Cuando uno ve a un productor que se le mueren 35 vacas y realmente eso lo puede llevar hasta la quiebra, o lo puede hacer perder todo. Yo creo que a la gente no se le puede de alguna manera, más a la gente, al sector productivo, a la gente que ejerce profesiones liberales, a los comerciantes, que realmente, bueno, ellos tienen sus propias convicciones y se mueven en base a lo que ellos pretenden, a lo que ellos aspiran, lo que ellos creen lo más conveniente. No es que alguien puede inducirlos a que puedan realizar tal o cual cosa y que puedan desestabilizar un gobierno. También me parece a mí que el gobierno provincial tiene que abrirse un poco. Está muy ensimismado, está muy con un círculo, digamos. Ahora yo he visto que ha ido Daniel y algunos diputados del oficialismo a hablar, pero hasta hace poco tiempo era el comité de crisis, era el gobernador, 5 personas más, 10 personas, y eran los que tomaban las decisiones de todo. Pero el gobernador en más de 2 o 3 veces pidió a sectores de oposición sugerencias o aportes que mejoraran. Digo, los aportes ¿Llegaron para quedarse, para tenerlos en cuenta, o era como para quedar bien y que ustedes reaccionaran y pudieran aportar algún dato? En mi opinión eran ni siquiera para quedar bien, era para englobar a sectores de la oposición en toma de decisiones unilaterales, ¿no? Bueno, uno de los temas cuestionados era la ampliación del recurso humano en la sanidad. Se ha firmado un convenio para la ampliación a través de la figura del monotributo, ampliar la planta del personal de salud para ampliarla o para reemplazo de aquellos que están convalecientes. Digo, hay gestos, pero no tanto. Pero Orlando, tenemos un hospital que tendría que haber sido inaugurado hace aproximadamente 2 años. El Hospital Central nuevo,
bueno, no está haciendo, no veo que tenga fecha de inauguración. No obstante eso, tampoco veo cuando se inaugure cómo se va a llenar ese hospital, la cantidad de médicos, son los pedidos de informes que hacemos, estamos preparados. ¿Cuántos terapistas tenemos en la provincia? Pero hablemos de una salud concertada, hablemos de la salud pública más la salud privada. No podemos hablar de la salud pública solamente y tenemos que, de alguna manera, el gobierno tiene que encargarse de coordinar correctamente el funcionamiento de la salud pública con la salud privada. No lo está haciendo. Entonces, en tanto y en cuanto no pase eso, yo pregunto, ¿cuántos terapistas hay? En un pedido de informe, ¿cuántos respiradores hay? Pero no es que hay 620, 650 unidades críticas, porque el respirador es el 50% de la unidad crítica, del monitor, de la cama eléctrica, del terapista. O sea, tiene que haber información fidedigna y cierta para, si pasa esto que dice Daniel, que ojalá que no pase, que en algún momento en vez de ser 1.500, 2.000, sean 3 o 4, 5, 6 veces más, no colapse el sistema de salud, pero no creo que la solución sea mantenernos en una situación de estar permanentemente limitando o restringiendo circulaciones o dejando desabastecida la provincia de San Luis, porque tenemos miedo a infectarnos. Hay que cuidar, hay que andar con tapaboca, hay que cumplir con los medios protocolos, pero no podemos estar parados. No existe la provincia blindada 100%. El tema es cuando te pasa en el peor de los casos, la circulación comunitaria, ¿cómo estás preparado para recibir ese pico de contagio? Daniel, ¿cómo está la provincia? Hoy hay 1.754, más lo que podría agregar el reporte de hoy. ¿Eran números esperables? ¿La provincia estaba con la guardia alta en el momento que se dispararon los contagios? Sí, o sea, los primeros meses, cuando se llevó adelante la fase 1, digamos, a la que no estábamos acostumbrados, la más dura, se llevó paralelamente toda una preparación para lo que iba a venir. Yo me acuerdo que fue durísimo ver que hasta se estaban preparando lugares a donde se podían llegar a sepultar a las personas que fallecieron por coronavirus. Y esto fue toda una preparación que se llevó en ese tiempo y permanentemente también se sigue preparando para afrontar las nuevas situaciones y lo nuevo que se va aprendiendo también. Pero hay cuestiones que me quedan justo enganchado porque lo dijo Gastón. La provincia con los protocolos no es para desabastecer la provincia. Si se cumplen los protocolos, se garantiza que la defensa de la salud de la sociedad. Ahora, si vienen los autoconvocados, que no sé todavía quiénes son, y con cualquier excusa y con válida, por decir, nos cortan las rutas, no les permiten a los propios camioneros, porque los camioneros, lo que nos han desmentido no es mentira, nosotros no estamos cortando las rutas, no nos dejan pasar. Y no nos vamos a aprender en cortando las rutas. Convocados que cortan las rutas de acceso. No se sabe, porque les han pedido documentación y no han traído documentación. Muestran una foto con 70 vacas muertas, como dice Gastón, pero nadie sabe quién es el dueño ni a dónde está el campo. Entonces, es ahí donde empiezan a surgir las dudas. Bueno, a ver, ¿cuáles son los intereses reales que se están llevando adelante desde esta... Lo que yo quería decir, que la primera intención cuando nos empiezan a cortar es extorsionar a la provincia, en todo caso. Porque si la intención sería que la que están pidiendo que tenga libre circulación, que no se les haga un PCR, lo que están haciendo es extorsionar a la provincia para que les facilite lo que ellos están reclamando. No quieren dialogar. Si no se les da, si se les hace el PCR, siguen cortando la ruta, nos desabastecen, porque si los camiones no pueden entrar con los productos a nuestra provincia, están desabasteciendo la provincia y están utilizando esa herramienta del corte de ruta para perjudicarnos a todos los Vuelvo a preguntar, ¿por qué con la provincia de San Luis? Digo, hay provincias económicamente más poderosas que la nuestra, con una circulación o con una producción económica más importante, y no hemos leído que hayan sufrido este tipo de corte. Yo te quiero hacer también que al estar en los límites con San Luis, no solamente San Luis, tenés La Pampa, tenés La Rioja, tenés Mendoza, ¿sí? Que en definitiva se están perjudicando también. A ver, Gastón. No, yo creo que hay una cuestión también de que hay que poner interlocutores válidos.
¿no es cierto? Bien. Gente que tenga capacidad de diálogo, gente que entienda la situación. Creo que... De los dos lados. De los dos lados, por supuesto, pero estoy hablando del oficialismo provincial. Yo veo que hay un grado de improvisación muy grande, que es como que se va planificando y avanzando y retrocediendo sobre la marcha. Entonces eso también genera incertidumbre en los sectores. Puede ser lo que dice Daniel, que quizás en 20 productores haya uno o dos que no sabemos de dónde son, pero la realidad es que hay otros, la gran mayoría sí sabemos quiénes son, y son de San Luis. Entonces, y sí sabemos los comerciantes que fueron a terraza y se subían a una camioneta y hablaban, los conocemos. Entonces, ¿qué quiero decir? Me parece que faltan interlocutores válidos, que tengan realmente poder de decisión, que tengan claro hacia dónde vamos. Me parece que, vuelvo a insistir con esto, no hay una agenda... Pero Gastón, el ministro, o varios ministros de gobierno, ministros de producción, secretarios de logística, secretarios de transporte, deberían tener poder de decisión. Pero no lo tienen. Es mi opinión. Deberían, pero no lo tienen. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando yo hablo con Silvina Ripke, que es de Merlo, que está en la Cámara Hotelera y Gastronómica, y se le quiebra la voz y me dice, Gastón, nos estamos fundiendo, ayúdennos con algo. Impulsamos leyes de fomento para el turismo interno, que no es la solución total para su sector, porque el turismo interno representa una proporción muy chiquita de lo que ellos reciben en Merlo, por ejemplo. Pero no tienen soluciones. No hay solución. Entonces el interlocutor, que puede ser un secretario de turismo, que va... Pero hay un coordinador. Un coordinador, pero que sí, que ayudamos a pagar la luz, pero que no. No. Acá me parece que hay muchas palabras y pocos hechos, y la realidad, que si uno también analiza el presupuesto del 2021, en donde ve que se han ingresado por transferencia 7.500 millones, que no sabemos a qué lo van a afectar, que tenemos un presupuesto de 77.000 millones, que... podemos no decir que es desequilibrado, pero sí que es un presupuesto deficitario. ¿Por qué? Porque hay 3.200 millones que se van a utilizar del fondo anticíclico, pero que no se van a utilizar para una cuestión específica como, por ejemplo, construcción de casas. Se van a utilizar para gastos corrientes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si queremos mirar para adelante, podemos mirar el presupuesto, que lo vamos a estar debatiendo el miércoles que viene, pero que todos lo hemos visto, y que es un presupuesto deficitario, y que es un presupuesto, Orlando, que no prevé inversión en gastos de capital. O sea, tiene previsto la construcción de como máximo 15 casas con fondos del FONAVI. Entonces, ¿qué quiero decir? Con este panorama, de esta manera, por eso digo que no hay agenda productiva, económica, de obra pública. La obra pública para el año que viene representa el 13%. Y te voy a decir una cosa más. Que quiero cerrar una cosa más. Modificaron la ley permanente de presupuesto, la cual votamos en contra, que una pauta presupuestaria decía que siempre 50% debían ser gastos corrientes y 50% gastos de capital. Y hoy el presupuesto que han presentado los gastos corrientes representan un 60%. Entonces, por eso es mi preocupación y lo manifiesto de esta manera. Bien, pero como decía esa señora Silvia, o Silvina, sí, que hoy hablamos con ella en horas de la mañana, digo, la solución es económica. Lo que se están pidiendo es un salvataje económico. El Estado puede disponer de una partida para un salvataje al menos hasta fin de año, porque este referente de los hoteleros gastronómicos de Merlo habló de que hay más de una treintena de establecimientos que cerraron para siempre, y hay un número similar que va a pasar lo mismo antes de fin de año. La solución es económica, Daniel. El salvataje es económico, es plata, es dinero. Bueno, pero hay una cuestión que por ahí es contradictoria con lo que está planteando Gastón. Plantea que hay un presupuesto deficitario. Y claro, si estamos en un momento, ¿a quién le vas a cobrar impuestos ahora? Primero, ¿no? Entonces, eso, si vos te armas un presupuesto donde sabes que vas a tener menos recaudación y que vas a tener que realizar hasta donde se puedan los salvatajes de quienes hoy no pueden trabajar y que de alguna manera tienen que seguir viviendo. Entonces, se explica si es que hay un presupuesto deficitario. Pero también hay que tener en cuenta muchas cosas. No solamente el sector del turismo tiene la problemática. El sector del comercio, por más que el comercio ahora esté trabajando,
sin duda que no venden lo mismo que venderían si no estuviéramos en la pandemia. Está bien, pero estamos comparando una actividad con la actividad económica nula con otro parcial, en un 10, un 20, Cuando 50. habla de las obras públicas, yo creo que San Luis debe ser la única provincia donde en pandemia se han entregado viviendas. Busquemos otro lado, dame un ejemplo de otra provincia. Entonces, hay que ser, en Mendoza entregaron el otro día, en cuando Chaco. vamos a llevar adelante esto, creo una expresión así, creo que hay que ser justos. Se hace todo lo que se puede, de la mejor manera posible y con toda la voluntad de que nos vaya todo bien. Bien. Lamentablemente está la pandemia que nos perjudica. Para finalizar, te quiero decir que a mí, en lo personal, me ha dolido mucho el dato del INDEC hoy, que refleja un casi 40% de pobreza en nuestra provincia, en el Gran San Luis. Y en la Nación el 41%. Bueno, y también la indigencia, ya estamos hablando de indigencia en el Gran San Luis, que vuelvo a decir que es San Luis Capital, Juana Coslay, Potrero de los Funes, estamos hablando de los 235.000 personas, hay más de 100.000 que están en situación de pobreza y de indigencia. Entonces digo, desde el Interbloque San Luis Unido impulsamos un programa, una ley para crear un programa alimentario. Eso es una propuesta. Bien. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Me parece que el comité de crisis, el gobierno, no vamos a decir comité de crisis porque es de salud, el gobierno de la provincia tiene que pensar en una agenda productiva, en una agenda para generar puestos de trabajo genuinos, porque de esta manera no va a ser fácil salir de cara a la pospandemia. Bien, me tomo un pedacito de lo que dijo Daniel, o lo que dijo Gastón, no sé quién lo dijo. Ya hemos charlado el tema para el cual estamos invitados. Cortito, ¿cómo será la semana previo al debate por el presupuesto? Bueno, la semana previo al debate del presupuesto ya se han emitido los despachos. Ya conocemos la posición de San Luis Unido. Claro, ya se han emitido 3 despachos. El Bien. despacho por la mayoría, digamos, aprobando el presupuesto, y 2 despachos por la minoría. Uno es el nuestro, rechazándolo al presupuesto por las fundamentaciones que vamos a dar y vamos a vertir en el recinto oportunamente. Pero porque es un presupuesto deficitario, porque no ejecuta lo que tiene que ejecutar, el 13% en obras públicas, cuando en realidad tendría que ser muchísimo más. Entonces, bueno, por distintos motivos, ese presupuesto es deficitario. Cortito, Daniel. Bueno, para ustedes, ¿el presupuesto es el óptimo? ¿Es el único posible? Sin duda que podrían haber más. El óptimo en este contexto. Son las decisiones políticas que se han tomado de cómo se va a llevar adelante el gasto de la provincia. Yo creo que esta semana lo que nos toca es trabajar en conseguir los votos para que se pueda aprobar. Bien. Los dejo porque vamos a poner un pedacito, si podemos poner. Está el comité de crisis hablando con el informe diario. Gracias a ustedes dos por la visita. No, muchas gracias, Orlando, y a disposición siempre. Listo, un pedacito. A ver, lo escuchamos a la... Como correspondía.